Ahora sí, buenas tardes a todos. Una vez más en esta tarde. Estamos a punto de iniciar con nuestra penúltima sesión, la séptima sesión de lo que es el lenguaje C. Programación estructurada es el ámbito, es el rubro de esta serie de videos que estamos a punto de terminar ya. Y va a haber un proyecto final que les voy a enseñar cómo hacer lo más sencillo posible el realizar este tipo de códigos para un proyecto. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son las funciones. Ok, una función que es, si ustedes se acordarán, incluso por ahí en la serie de videos del canal que está en PCInt, programación en PCInt, aparecen que son las funciones o subalgoritmos. Subalgoritmos, hay varias formas de programar subalgoritmos o funciones, y en el caso del lenguaje C, vamos a enseñar rápidamente cómo se hace una función. Recordemos que una función, en una definición tan sencilla y básica, es un pequeño código diseñado para realizar una operación específica. Es decir, por ejemplo, si en el caso de ahorita que vamos a trabajar suma, resta, producto y división, algo tan sencillo que lo vamos a ir manipulando para crear luego códigos un poquito más personalizados. Por ejemplo, si yo voy a programar una operación aritmética que es la suma, el código específico que voy a realizar es la operación aritmética suma. No voy a usar la resta o tampoco hacer una raíz cuadrada y, por ejemplo, un algoritmo un poquito más complicado para implementar la suma. No, es simplemente la operación que tú quieres hacer. Ese va a ser el nombre específico, un nombre mnemotécnico, así se le llama técnicamente, mnemotécnico, que hace referencia al nombre de lo que tú quieres hacer, una operación específica. Y ahorita, en cuanto a código, te voy a ir explicando y diseñando los nombres mnemotécnicos, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, vamos a compartir la pantalla para que tú veas que inmediatamente ya tenemos el dev C++ por ahí, ya está preparado, ya estamos listos. Aquí está el dev C++. En el código ya estoy empezando con el código que sí, que es el número 24 de estas clases de programación usando el dev C++ para el lenguaje C. ¿Ok? Bien, entonces vamos a implementar las funciones. Vamos a ponerle un comentario, en este caso programa, que implementa cuatro funciones. Cuatro funciones para realizar las operaciones aritméticas. Algo tan sencillo que ya hemos estado conviviendo, comentando. Entonces vamos a empezar con el gatito include y ostre. Posteriormente vamos a implementar el using, que es el espacio de nombres. Y ahora sí viene lo bueno. Fíjate bien lo que vamos a hacer a continuación. Te voy a enseñar la modalidad que antes programábamos anteriormente, el estilo anterior. Posteriormente vamos a explicar el estilo actual para trabajar funciones, y ya empezamos a explicar haciendo unas variaciones. En este caso, este programa que es el 24 va a ser, por ejemplo, la versión 1, la 1.0 por decirlo así. Es más, vamos a ponerle aquí versión 1.0. Este sería la antigüita, el modelo o estilo antiguo que trabajábamos al implementar funciones, ¿ok? Entonces, para implementar funciones, recordemos que las cuatro operaciones, las cuatro funciones que vamos a trabajar son las cuatro operaciones aritméticas, ¿de acuerdo? Hay varias formas de trabajar funciones. Vamos a empezar con la primera. Así yo les comentaba en clases pasadas cómo trabajar subalgoritmos usando el PCI. Hay cuatro estilos, cuatro formas, cuatro modelos, ¿de acuerdo? No tienen un nombre específico, simplemente son formas, estilos de trabajar con las funciones, y también las vamos a visualizar aquí. Ok, entonces vamos a empezar con la primera. La primera forma es una función, son las funciones. Recuerda que una función es un pequeño código que realiza una determinada o específica operación. Vamos a ver las funciones que no acepten parámetros, ¿se acuerdan? Y que no
devuelvan un valor de retorno. ¿Ok? Ese es la primera estilo, la primera modalidad. Funciones que no acepten parámetros o argumentos. Esta es una palabra técnica que vamos a aprender sobre la marcha, una palabra técnica, parámetros. Y hoy les voy a explicar qué significa lo que es el return. El return es una palabra reservada que nos indica que vamos a devolver un valor específico a la invocación o al programa o a la función que lo ha sido llamada. Es algo importante aclarar que una función puede mandar a llamar a otras funciones, sí, es correcto. Por ejemplo, en la función main, al fin y al cabo es una función y esta puede invocar a otras funciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser un estilo. Quiero que se graben bien esto. Esta es la primera forma. Funciones que no acepten parámetros y que no devuelvan ningún valor de retorno. Esta es la primera forma. Vamos a usar 4 operaciones o 4 funciones. En este caso sería la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces empezamos con la primera forma. Para esto, debajo del using namespace, recuerda que es la versión 1, que es la versión antigüita que trabajábamos, vamos a tener las cabeceras de las funciones. Para trabajar funciones hay que tener 3 partes. Esta es la primera de ellas, las cabeceras de las funciones o cabecera de la función. ¿Por qué digo en plural cabeceras? Porque voy a utilizar 4 funciones, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, en plural serían cabeceras de las funciones. ¿A qué se refiere cabeceras? Primero que nada, necesitamos poner la palabra reservada void. Void es significado o la traducción de void es nulo. Ese es el significado de la palabra en español de void, null. ¿De acuerdo? Este implica que no va a retornar ningún valor. Este void indica que no va a retornar ningún valor. Entonces tenemos que ponerle la palabra void. Posteriormente vamos a poner nuestra primera palabra mnemotécnica. Mnemotécnica se refiere a que tiene que ser una palabra representativa. Es decir, si voy a hablar de suma, pues no voy a poner resta. ¿Me explico? Si voy a hacer una suma aritmética, entonces mi palabra mnemotécnica sería suma. A esto se refiere la palabra mnemotécnica, suma, una palabra representativa de la operación aritmética que quieres realizar. Ok, entonces esta va a ser la primera cabecera de la función. Posteriormente, para indicar que es una función, necesitamos ponerle paréntesis vacíos. Ok, ¿y cómo digo yo que no va a aceptar parámetros? ¿Cómo digo yo que no va a aceptar parámetros? Simplemente lo puedes dejar los paréntesis vacíos. Eso indica que por default no vamos a aceptar ningún parámetro o argumento. O también en el estilo antiguo nosotros poníamos esta palabra, void, otra vez. Con este void hacíamos hincapié que no aceptábamos parámetros. Pero hoy en día, este estilo de poner la palabra void dentro de los paréntesis ya es antiguo, ya es obsoleto. Por lo tanto, lo podemos ver en ciertos canales de YouTube, videos, en ciertos blogs o páginas de internet que todavía existe esta palabra dentro de los paréntesis. Simplemente te estoy haciendo la aclaración que por si al caso llegases a ver esta palabra dentro de los paréntesis está indicándote que no va a aceptar parámetros. Hoy en día solamente vamos a dejar los paréntesis vacíos y es como si estuviera la palabra void dentro de ellos. Finalmente le ponemos punto y coma y con eso concluimos la primera cabecera de la función. Ya tenemos nuestra primera cabecera de la función. Recuerda, son 3 partes las que tenemos que ver. Esta sería la primera. Es más, la voy a poner ahí, la parte 1. Primera parte o parte 1. La parte 1 hay que poner las cabeceras de las funciones. Si te das cuenta, ni siquiera he empezado a programar la función main, porque esto es lo primero que tenemos que hacer. Recuerda, son funciones que no aceptan parámetros y que no van a devolver ningún valor de retorno. Y ya con esto concluimos. El void que está antes de la palabra suma implica que no va a devolver ningún no va a devolver ningún valor. Y los paréntesis vacíos implica que no va a aceptar parámetros. Vámonos con la resta rápidamente. Le ponemos la palabra void. Luego le ponemos el nombre mnemotécnico, por ejemplo, resta. Luego paréntesis vacíos para indicar que es una función. Y finalmente punto y coma. Y eso es todo. Vámonos con la tercera cabecera de la función void.
le vamos a poner multiplicación, ¿de acuerdo? Paréntesis vacíos, multiplicación es la palabra mnemotécnica, punto y coma, y eso es todo. Los paréntesis vacíos quiere decir que no acepta parámetros, y finalmente void, división, paréntesis vacíos porque es una función, y en este caso es punto y coma al final. Ojo, ¿puede haber algo dentro de los paréntesis? Claro que sí, eso lo vamos a ver en otro estilo, en otra forma de programar funciones, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Ya tenemos las 4 cabeceras, recuerda, plural, cabeceras de las funciones, porque así indica el ejercicio, 4 funciones para realizar las operaciones. Finalmente, vamos a poner lo que sigue, el in main, paréntesis vacíos, y aquí viene la siguiente parte, que sería la parte 2. La parte 2 que se le llama, así como su nombre le dice, llamada de las funciones. O también se les llama por otro estilo invocaciones. Aquí es donde vas a invocar a cada una de las funciones. ¿De acuerdo? Y fíjate bien cómo lo voy a hacer rápidamente. Esto hace referencia a las 4 líneas que están acá arriba, de la 8 a la 11. Tenemos que invocarlas acá, ojo, y de esta manera. Simplemente vas a copiar todas las líneas de la 8 a la 11, las vas a copiar y las vas a llevar acá. Pero cuando lo hagas, le tienes que eliminar la palabra void. La palabra void. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a quitar, la palabra void, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitarle ahorita, nada más déjame acomodar, ahí están acomodados. Quitamos la palabra void, 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 void. ¿Por qué lo tenemos que quitar? Porque simplemente si se lo dejas te va a marcar error el compilador del dev C++. Se me olvidaba poner el return 0 por acá, el return 0, y ahorita te digo qué significa return 0. ¿Ok? Y eso es todo. Cada de la línea 15 a la 18 sería la llamada de las funciones, o también se les llama invocaciones de cada una de las funciones, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, fíjate bien cómo le hice. De la parte 1 copié todas las líneas y las pegué acá y simplemente le quité la palabra void, ¿de acuerdo? Y esa es la segunda parte. Y la tercera parte la puedes poner en la parte final, debajo de la llave de cierre del main, es decir, debajo de esta llave, la línea 21, aquí vas a empezar lo que le llamamos las definiciones de las funciones. Así se llama técnicamente, definición de la función. Ojo, definición de la función no hace referencia a una definición convencional o un concepto que tú buscas en internet. La función es esto, es... No, no. Definición de la función se refiere a que tienes que poner la parte de acá arriba, que son las cabeceras, y sus cuerpos. Sus cuerpos. Entonces, fíjate bien lo que voy a hacer para hacerlo lo más rápido posible. Voy a copiar otra vez estas 4 líneas de acá con su void. Ahora sí, las copio y las pego a partir de la línea 24. ¿Ok? Y aquí lo que tengo que hacer inmediatamente es quitarle todos los puntos y comas, porque aquí a cada una de ellas le tengo que poner sus cuerpos. Al hablar de cuerpos son las llaves de apertura y de cierre, llave de apertura y de cierre, apertura y de cierre y apertura y de cierre. Estos serían las definiciones de las funciones, ¿de acuerdo? Estos serían las definiciones de las funciones, ¿ok? Y ahora, aquí en los cuerpos, aquí voy a poner la operación aritmética, que va a ser la correspondiente de la palabra mnemotécnica suma. Entonces aquí, por ejemplo, rápidamente le voy a poner un code para hacerlo lo más rápido, y dice la suma es, esta es una operación sencilla, vamos a ponerle 9 más 6, y ya con esto resolvimos para que veas cómo se van a ejecutar. Así de sencillo y fácil puedes empezar a trabajar definiciones de las funciones. Después vamos a ir haciendo variaciones, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el cuerpo de la primera función, que sería suma. Simplemente va a imprimir y va a calcular automáticamente esta operación. Hacemos lo mismo para resta. El cuerpo de la resta sería code. Ponemos un mensaje de salida. La resta es un flujo de salida. Y vamos a poner, por ejemplo, 8 menos 4. ¿Ok? Y hacemos lo mismo para la multiplicación, code. Esto es súper, hiper sencillo. La multiplicación es, y le vamos a dar, por ejemplo, 5 por 5. Ahí ya sabemos el resultado. Y para la división, code
la división es, y vamos a poner ahí dos valores, por ejemplo, 9 entre 3, y ya estamos más que listos. Y eso es todo con respecto a la definición de las funciones. Cada una de estas palabras mnemotécnicas tiene su cuerpo, haciéndome referencia a la llave de apertura y llave de cierre, y consecuentemente la invocación va a ser en este orden. Pon atención aquí en la parte 2. La invocación primero va a ser la suma, después va a mandar a llamar a la resta. ¿A qué me refiero a mandar a llamar? A mandar a llamar a la resta va a hacer referencia a los cuerpos. Si por aquí, por ejemplo, en la línea 15 dice suma y entre paréntesis vacíos, quiere decir que va a invocar al cuerpo. Aquí en la línea 15 va a invocar al cuerpo de suma, entonces se va a ir automáticamente a la línea 24 hasta la 26. Después en la resta, que es la línea 16, va a invocar al cuerpo donde empieza la resta, es decir, de la 27 a la 29. Después en ese orden viene la línea 17, que es multiplicación, y va a invocar de la 30 a la 32. Y finalmente de la división, que es la línea 18, al ejecutarse o invocar, va a mandar a llamar a ejecutarse la división de la línea 33 a la 35, y finalmente termina el return 0. Ya con esto se termina la función main o programa principal. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto tenemos nuestro código. Ahí está todo nuestro código del ejercicio que nos pide. Y ahora sí vamos a proceder a ejecutar. Nos hace falta por ahí, estéticamente hablando, los endeles, pero ahí dice, la suma es, todo sale en una sola línea, si te das cuenta. Ya nada más nos faltan los endeles. ¿De acuerdo? Pero ya nos damos cuenta que ya está haciendo las operaciones 15, 4, 25 y 3 serían los resultados de las operaciones. Por lo tanto, ya nada más aquí agregamos, por ejemplo, antes de cada leyenda le vamos a poner su endele. Vamos a copiar todo esto nada más. Copiamos y pegamos, pegamos y pegamos. Ejecutamos y a cada línea va a salir en distintas líneas separadas con los endeles, ¿de acuerdo? Y ya con esto resolvimos la operación las 4 operaciones usando función, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? A ver qué me dicen en el chat. No, no, dicen que no. Ninguna. Fácil, ¿verdad? La forma 1, que no acepten y que no devuelvan. No acepte argumentos o parámetros y que no devuelvan. Es correcto. Perfecto. Ahora, si te diste cuenta, cuando yo estuve ejecute y ejecute y ejecute y ejecute, van a salir los mismos resultados. 9 más 6 va a salir el mismo resultado que 8 menos 4 y el mismo resultado que 25 por 5 y el mismo resultado que 9 entre 3. Así que vamos a subirle un poquito de dificultad. Un poquito de dificultad es que lea yo los dos números para cada operación aritmética. Para esto se me ocurre poner dos variables globales. Por ejemplo, es una forma. Aquí vamos a poner variables globales, ¿de acuerdo? En este caso voy a declarar A, B. Recuerda que las variables globales se encuentran fuera de toda llave y que pueden ser aplicadas o usadas en cualquier parte de todo el código. En este caso ya tengo A y B, por lo tanto me voy a cada operación. Por ejemplo, la suma, aquí le voy a poner un code, dame dos números, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a poner un punto y coma, le voy a poner un sin, como ya están declaradas de manera global, A, B. Y acá simplemente, en vez de 9 más 6, voy a poner A más B. Y esto mismo lo voy a hacer, copio y pego estas dos líneas nuevas, las copio y las pego en resta. Y aquí nada más le cambio A menos B. Y en multiplicación abro un espacio y ahí le doy dame dos números y aquí en vez de 5 por 5 le voy a poner A por B. ¿Ya vieron? Y acá en división hago lo mismo, ¿de acuerdo? Pero en vez aquí de ponerle A entre B, necesito hacer algo adicional. Y si tú te acuerdas el peligro de la división, ¿cuál es? ¿Si te acuerdas cuál es el peligro de la división? Me lo puedes poner en el chat.
¿Cuál es el peligro de hacer una división? ¿Te acuerdas? Allá me escribieron por ahí que es que no se puede dividir entre cero. Gracias, Cristal. Adela dice no se puede dividir entre cero. Por lo tanto, antes de hacer la operación, voy a preguntar si el denominador, en este caso, la variable b, sea diferente de cero. En este caso le voy a poner si b es diferente de cero. Ahí está. Voy a hacer la operación aritmética. Si b es diferente de cero, muy bien. Dice no se divide entre cero, Jimena. Gracias. Entonces, aquí pregunto si b es diferente de cero. Si es así, entonces se hace la división. En caso contrario, le vamos a poner un code y le vamos a poner un endele y le vamos a poner no se puede hacer la división. ¿De acuerdo? Eso grábatelo siempre bien cada vez que vayas a hacer divisiones. Ok, entonces ya está mejorado este código. Sigue siendo la versión 1. Porque este ejercicio lo vamos a aplicar para otras versiones. ¿De acuerdo? Guardamos cambios, vamos a poner la ejecución de nuestro respectivo código. Y ahí me está pidiendo dos números para la suma. ¿Por qué? Porque fue en ese orden que lo puse. Por ejemplo, 2 y 3. La suma es 5. Ahí tenemos un detallito con la estética. Ahorita me falta un endele. Ahora me pide dos números, en este caso para la resta, 5 y 3. Ahí me dice la resta es 2. Dame dos números. Me falta un endele, por ejemplo, 6 y 3, que es 18. Dame dos números, 5 y 0. Vamos a ponerle 0. Me dice no se puede hacer la división porque el denominador es 0. Entonces ya aprendimos ese detalle. Le agregamos los respectivos endele. Aquí le voy a poner endele. Aquí en el segundo endele. Y en el de acá ya está, ya está. Eso era todo. Endele, aquí me faltó un endele. Te preguntarás por qué aquí no le puse endele. Por lógica, es la primera función que se va a invocar, pero de todos modos vamos a ponerle endele. Entonces ya con esto ejecutamos. Ya vimos ese detallito estético. Y ya vamos a ponerle 2 y 3, 5, 2 y 3, es menos 1, 2 y 3, es 6 y 2 y 3 es 0. Bueno, en este caso no cabe el 3 dentro del 2, por esa razón me pone un 0, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya por ahí me escribieron, dice no, todo bien. Excelente, gracias Cristal y los demás, Adela, Jimena, Daniela, ninguna. Pues ya tenemos nuestro primer código, nuestro primer ejercicio con funciones aritméticas que no acepten parámetros y que no devuelvan ningún valor de retorno. Esta sería la primera forma, ¿de acuerdo? La versión 1. Y las invocaciones, si te das cuenta, las invocaciones son directamente así, sin ninguna variable adicional. Bien, ahora, de una vez comentó esto, el return 0 viene de una palabra que significa retornar o devolver. El 0, antiguamente se decía que el 0 era porque no había ningún problema de errores, entonces cuando ponías el 0 significaba que tenías 0 errores, ¿de acuerdo? Cuando compilabas, por ejemplo, la primera y si no te marcaba ningún error, que ponías un 0. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, le puedes poner cualquier otro valor, por ejemplo, el 1. El 1 hace referencia a que tenías un error. El 2 hacía referencia a que tenías 2 errores, 3 errores, 4 errores. Esto simplemente nos serviría entonces para la documentación, porque podrías preguntar, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Para hacer una documentación simplemente, unas pruebas. Y ya eso lo puedes documentar. Por ejemplo, aquí, ay, es que me salieron 5 errores. Y ya especificas cuáles serán los errores. Pero hoy en día esto ya no se usa. Esto ya es más, esta línea que coloquialmente poníamos, yo la puedo omitir. Si te das cuenta, la borré y al ejecutar me va a salir lo mismo, o sea, no me va a marcar ningún error. Es decir, automáticamente o por default te sigue ejecutando el código. ¿Me explico? Te sigue ejecutando. Si tú le pones, en este caso, el return 0 o se lo quitas, ¿de acuerdo? Return 0. ¿Me explico?
Entonces, se lo puedes quitar o se lo puedes poner. El hecho aquí es de que te estoy enseñando a que se lo pongas para que tú tengas este hábito de que no se te olvide esta línea. ¿Sabes por qué? Porque más adelante en las funciones la tenemos que usar, la tenemos que ver. Entonces, por eso hice este anclaje mental para que no se te olvidara que siempre debes de poner el return 0 en el caso del main. Pero ya más importante sería poner los return para cada respectiva función cuando nos toque poner los return. Entonces, vuelvo a repetir, el 0 indicaba que tenía 0 errores, pero tú le puedes poner cualquier otro número indicando que eran 5 errores a la hora de compilar. Pero te vuelvo a repetir, esto ya es historia. O sea, esto ya no se ve. ¿Ok? Bien. Como no tienes ninguna duda por ahí, te voy a enseñar la versión 2. Esta sería la versión antigüita. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro código. Vamos a hacer otro código, lo mismo. Vamos a copiar todo esto. Sigue siendo el mismo modelo 1. ¿Cuál es el modelo 1? Que son funciones que no acepten parámetros y que no devuelvan un valor de retorno. Pero esta es la versión 2 de este código. La versión 2 implica que no existe esta parte. Las cabeceras de la función no las ponemos, ya es obsoleta. Entonces borramos esta sección. Borramos esta sección si te das cuenta. Si yo compilo, quiero ejecutar, bueno, ahí me va a salir primero grabar, vamos a ponerle programa 24B, porque es la versión 2, 24B. Al querer ejecutar, me marca errores a partir de la suma, resta, multiplicación y división, pero se va a detener aquí en la suma porque te está preguntando, y esta palabra reservada suma, ¿a quién hace referencia? Vuelvo a hacer la pregunta, bueno, la ejecución. Si te das cuenta, ahí me está marcando de error porque está diciendo, en pocas palabras, esta línea la desconozco. ¿De acuerdo? Entonces, yo anteriormente, en el código anterior, tenía esta sección que era la cabecera de las funciones. Con esto ya no me marcaba error. Con esta sección ya no me marcaba error y podía ejecutar. Pero hoy en día ya no usamos, hoy en día ya no se pone las cabeceras de las funciones. Es muy raro que un programador ponga las cabeceras de las funciones. Pero cuando tú veas un código de otro programador que tenga estas cabeceras, quiere decir que está programando a la antigüita. ¿Me explico? Pero hoy en día ya es muy poco probable que los veas, pero yo te tengo que enseñar ese esquema. ¿Cómo resuelvo este error de compilación? Fácil. En este caso ya no sería la parte 2. Bueno, sí, la parte 2 la vamos a dejar. La parte 1 ya no sería, esta sería la parte, lo que antes era la parte 3, que me faltó ponerle el comentario acá abajo, vamos a ponérselo. Aquí sería la parte 3. La parte 3 son las definiciones de las funciones aquí en este código. Pero acá las definiciones de las funciones las voy a quitar de aquí, de esta posición. Las selecciono, las quito de aquí y las pego acá arriba. Aquí. Entonces, esta sería la parte 1 ahora. Esta sería ahora la parte 1, las definiciones, todo esto sería la parte 1. Y la parte 2 sería esto, las invocaciones. Ya no hay parte 3 porque ya eliminé todas las definiciones de las funciones de la parte inferior del main y las coloqué arriba del main. Aquí arriba está. Si te das cuenta, todas las definiciones de las funciones se encuentran arriba del main. Las variables globales van a quedar ahí. No hay ningún problema. Y ahora vamos a ejecutar. Bueno, aquí me está marcando un error. Aquí me está marcando el error porque no está desconociendo la A, sí, cierto. Entonces, estas variables las vamos a colocar en otro lado, las vamos a quitar de aquí y las vamos a poner en la parte de acá arriba, exactamente debajo del using. ¿Ok? Ahí las vamos a poner porque me está marcando un error de que no detecta la variable A. Entonces, ya lo detectamos, lo resolvimos y ahora sí ejecutamos y nos vamos a la ejecución. Y ahí, si te das cuenta, sale lo mismo, la misma ejecución. Y ya resolvimos la versión 2. La versión 2 implica que las definiciones de las funciones, repito, se encuentren antes de la función main. Aquí está la función main.
con sus respectivas invocaciones en la parte de acá abajo y ya no hay más debajo de la función main. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. Bien, esta sería nuestra primera forma, dice Cristal, no, Adela, no, Isaac, ninguna, Jimena, no. Ok. Bien, entonces esta sería la versión 2 de estas funciones que no aceptan parámetros o argumentos y que no devuelven un valor de retorno. Ok, ahora vamos a hacer el ejercicio, el mismo ejercicio de acá en esta versión, en la versión antigüita. Copiamos, creamos otro código y lo pegamos. Este sería, vamos a cambiarle ahora sí, funciones que acepten o que sí acepten parámetros y que no devuelvan ningún valor de retorno. Ahora la segunda forma en la versión 1 sería que sí acepten parámetros y ya te voy a explicar qué es un parámetro, ¿de acuerdo? Para que tú ya sepas cómo programar. ¿Ok? Vamos a guardar de una vez cambios. Este va a ser el programa 25 en la versión 1. Ya después hacemos 25B para la versión 2 y así nos va sucesivamente. Entonces, aquí vamos a poner parámetros. ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un parámetro o argumento? Ok, fíjate bien. Un parámetro o argumento es aquel que necesita cada función resta, suma, resta, multiplicación y división. Son los valores que necesita para poder hacer las respectivas operaciones. En este caso, para la forma mínima de hacer una suma, necesito dos valores. Por lo tanto, aquí dentro de los paréntesis me voy a inventar dos variables. Por ejemplo, int x, int y. Estos serían los dos parámetros que necesita la función suma para poder hacer la suma de x más y. Ahora, ¿por qué se le pone el tipo de dato y después la variable? Porque así está establecido en el lenguaje C. Algunas otras personas podrían hacer nada más, por ejemplo, en PCIN C nada más se ponía, por ejemplo, así, x, y. Así se ponía en PCIN. Pero aquí, como ya estamos hablando del lenguaje C y ya estamos hablando de otros tipos de datos, en este caso le tenemos que poner a cada variable X o Y su respectivo tipo de dato. Y tienen que ser de preferencia del mismo tipo. Puede ser entero, los dos enteros, o los dos flotantes, o los dos dobles, o los dos short. ¿Me explico? O también puede ser de diferentes tipos, no hay problema. ¿Por qué? Porque de todos modos son números. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya estamos estableciendo que los dos que ves aquí separados por coma serían los argumentos o parámetros. ¿De acuerdo? ¿Y qué son estos? Son dos valores que necesita la operación suma para poder hacer la misma. ¿De acuerdo? El resultado de A, X más Y. También pudo haber sido A, B. No hay problema. No pasa nada. ¿Pudo haber sido así? Sí, no hay problema. Entonces, si ya quedó esto, entonces lo mismo vamos a hacer para cada una. Copiamos lo que está dentro, los dos parámetros, lo copiamos, lo pegamos dentro de la cabecera de la resta, lo pegamos dentro de la cabecera de multiplicación y finalmente dentro de división, ahí lo pegamos. ¿De acuerdo? Y estos serían los parámetros. ¿Explico? Las variables globales quedarían igual, ahí se quedan. ¿Explico? Ahora, aquí el detalle es que como hacer este cambio de la línea 8 a la 11, también tengo que hacer los cambios en la sección 2, que en este caso es la llamada de las funciones. Aquí también tengo que hacer los cambios. Por ejemplo, aquí sería, como habíamos comentado en la parte de acá, A más B, por ejemplo, se me ocurre poner, si te acuerdas que lo puse directo, 9,6. Ahí va a ser la suma de 9 más 6. Por ejemplo, para la resta, 8,4. Ahí le puse un punto, me equivoqué. 8,4. Para la multiplicación, por ejemplo, 6,4. Y para la división, por ejemplo, se me ocurre poner 9,3 para que sea exacta la división. Esto que estoy poniendo aquí dentro de los paréntesis en la llamada de las funciones son los parámetros que le voy a enviar. ¿De acuerdo?
que le voy a enviar a cada una de las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes vean que todo lo que yo escriba aquí dentro de los paréntesis, todo lo que yo escriba aquí dentro de los paréntesis correspondiente se va a ir a poner acá, a cada uno de estos, se va a poner a ir acá, aquí van a estar y finalmente acá van a estar, ¿de acuerdo? Ahí están los parámetros correspondientes, el 9 y 6 sería A y B, el 8 y 4 sería A y B de la resta, el 6 y 4 acá sería A y B de la multiplicación y el 9 y 3 sería de la división, ¿de acuerdo? ¿Sí se entendió? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Vamos a borrar esto. Perfecto, no hay ninguna duda, dicen por ahí. No. Ok, entonces ya nada más hicimos el cambio primero dentro de las cabeceras y también hicimos el cambio dentro de las llamas. Posteriormente tenemos que también hacer el cambio dentro de las definiciones. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a volver a poner lo que pusimos aquí dentro de los paréntesis, dentro de las definiciones, valga la redundancia. Vamos a poner lo que pusimos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Esto de aquí, in A, B. Copiamos esta línea y aquí pegamos. Dentro de los paréntesis, pegamos dentro de los paréntesis, pegamos dentro de los paréntesis y pegamos dentro de los paréntesis. ¿De acuerdo? Lo único que nos va a sobrar en esta forma, en esta segunda forma, son el code de dame dos números y el sin de A, B. ¿Por qué? Porque automáticamente ya los tenemos aquí arriba. Ya están, como quien dice, leídos los valores. Entonces ahora tenemos que borrar lo que nos sobra. Tenemos que borrar lo que nos sobra y tenemos que borrar lo que nos sobra. ¿Ok? Y ya se compactó un poquito más las funciones dentro de la sección definiciones de las funciones, si te das cuenta. Cada paréntesis, par de paréntesis, tiene su A, B, A, B, A, B, etcétera, etcétera. Las invocaciones tienen dos parámetros, ahí está, 9,6, 8,4, etcétera, etcétera. Y por ende acá arriba también in A, in B, ¿de acuerdo? Esta sería la versión 1 de la segunda forma, que sí acepten parámetros. Los parámetros son los que están dentro de los paréntesis y que no devuelvan un valor de retorno serían los respectivos void. ¿De acuerdo? Ejecutamos. Vamos a ejecutar y esperamos. Ahí me está indicando que la suma es 15 porque le envía automáticamente los dos valores, lo mismo que la resta, automáticamente el 24 de la multiplicación y la división 3. Y con esto ilustramos que sí se están ejecutando. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo ven? ¿Está fácil? ¿Está sencillo? ¿Verdad que está sencillo? Fácil. Esto ya lo recordamos, incluso está, repito, en la última sección de los videos de PCI, en los últimos videos, ahí está subalgoritmos y ahí lo pueden incluso retomar. Pero esto está sencillo. ¿Ok? Ahora, hay otro estilo que algunos programadores hacen, ¿de acuerdo? Y te lo voy a enseñar. En esta misma versión y en la otra, pues es lo mismo. Fíjate bien lo que hacen algunos programadores. Aquí en las cabeceras de las funciones le quitan la variable A y le quitan la variable B y le dejan así in, int. ¿Esto es válido? Sí. El lenguaje esto es válido. No se sabe el nombre de la variable, simplemente que los dos, para cada función suma, resta, multiplicación y división, son dos enteros. No importa ponerle los nombres de las variables. Aquí se los borré, pero ya estoy indicando que van a ser dos enteros. No importa el nombre, aquí no interesa. Entonces ejecutamos para que veas que sí se puede omitir los nombres de las variables y es lo mismo. ¿De acuerdo? Es un estilo. Me explico, es un estilo, pero si tú lo quieres dejar con A y B, adelante lo puedes dejar. No hay problema. Esto solamente se hacía en las cabeceras de las funciones. Ojo, solamente aquí en las cabeceras de las funciones, en el estilo antiguo. ¿Me explico? Solamente se podía hacer así. ¿Ok? Bien, si no tienes ninguna pregunta, copiamos todo este código y pasamos a la versión 2 de este estilo. La versión 2 de este estilo pegamos, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a poner versión 2
vuelvo a insistir, van a aceptar parámetros, si van a aceptar parámetros, y no van a devolver ningún valor de retorno. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer a continuación de la línea 7 a la 11, vamos a quitar estas líneas. Estas las borramos. Estas las borramos, ¿de acuerdo? Ok, subimos el código, las variables globales van a quedar debajo del using, aquí en este espacio, aquí voy a poner las definiciones de las funciones. Esta sería la forma actual, el estilo actual de programación. Entonces aquí vamos a copiar todo esto hasta la línea 36, lo cortamos, lo quitamos de aquí y lo pegamos aquí abajo. Ya no sería parte 3, simplemente sería parte 1, que serían las definiciones de las funciones. Aquí sí tenemos que ponerle A y B, A y B, A y B. Aquí sí, no es como la otra parte que te decía que hay que eliminar los nombres de las variables. No, aquí sí hay que ponerlos, porque si no el compilador te va a decir, bueno, ¿qué estás queriendo enviar? Y estos serían los mismos valores, no hay ningún problema. ¿Ok? Ejecutamos, aquí me está pidiendo el nombre, vamos a ponerle 25B y automáticamente va a ejecutarse. Y es el mismo resultado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería con valores distintos? Quiero ahora que sean valores distintos, por ejemplo. Primero que nada, te voy a enseñar esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es hacer un code y le voy a decir, dame dos valores o dos números. Y le voy a poner un sin y aquí va a ser la variable global A y y la variable global B. Estas dos variables A y B no están declaradas aquí, si te das cuenta. Es donde están declaradas, subo, están declaradas en la línea 8. ¿Ya lo viste? Por lo tanto, ahí sí funciona esta parte. Y por lo tanto, ya teniendo A y B, aquí nada más le voy a poner, en vez de 9, A, B. Y todos los números pongo A, B. Siguen siendo parámetros. A, B. Y ya para terminar, A y B. ¿Ok? Y ya con esto concluimos esta sencilla forma para trabajar. Vamos a ejecutar. Ahorita sale y ahí me pide dos valores. Por ejemplo, el 5 y el 3. Para el 5 y el 3 sería el 8. Para el 5 menos 3 sería 2. Para el 5 por 3 sería 15. Y 5, perdón, sí, 5. Ahí está. 5 entre 3 a 1. Porque ¿cuántas veces cabe el 3 en el 5? Una vez. Ok, esta sería otra manera. Nada más que con estos dos valores, la línea 27 y 28, al pedir los dos valores, serían los mismos valores para realizar suma, resta, multiplicación y división. Si yo quisiera dos valores distintos para cada operación, entonces copio estas dos líneas y las pego así. Claro, es más trabajo. Antes de cada operación, así se haría. Por ejemplo, los dos números de acá arriba, estos dos números, sería para la suma. Estos dos números sería para la resta, estos dos números sería para la multiplicación y estos últimos dos números sería para la división. Y así ya lo podemos hacer más personalizado cada operación aritmética. Por ejemplo, ahí está 5 y 3, ahí está la suma, ahí me falta el endele, por lógica, vamos a quitarlo. Y ya nada más aquí le vamos a poner endele. Ahí está. Estéticamente hablando. Quitamos. Ahí está. Tenemos el resultado. Finalmente, los resultados diferentes. Ok, esta sería la segunda versión de que sí acepten parámetros y que no devuelvan un valor de retorno. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que llevamos? ¿Cómo vamos?
¿Vamos bien? ¿No hay ninguna duda? Dice ninguna, Jimena ninguna, ninguna. Va, todo bien, excelente, perfecto. Seguimos compartiendo la pantalla. Ok, vamos a trabajar ahora la siguiente forma. Vamos a copiar esta parte de aquí, la copiamos toda esta, la versión antigüita, nos vamos a llevar otro archivo y aquí vamos a pegar y ahora sería la versión 1, pero ahora que sí acepten parámetros, perdón, que no acepten parámetros y que sí devuelvan un valor de retorno. ¿Ok? Recuerda que el no aceptar parámetros implica que dentro de los paréntesis estén vacíos. Por ejemplo, aquí en la línea 8 le voy a poner un vacío, vacío, vacío y vacío. ¿De acuerdo? Ahí está. Estos vacíos que ves aquí serían que no acepten parámetros o argumentos. ¿Ok? Y ya para terminar, vamos a decir que sí van a aceptar, que sí van a devolver un valor. Vamos a ver. Si voy a sumar dos enteros, por lógica, aquí en vez de void va a ser insuma. Su resultado, el resultado de dos enteros sería un entero, que es este. El resultado de la resta para dos enteros, por ejemplo, sería un entero. El resultado de una multiplicación, vamos a poner, por ejemplo, se me ocurre un long. ¿Me explico? Y el resultado de una división, como siempre va a ser con punto decimal, le puedo poner floor. ¿De acuerdo? Aquí con estos tipos de datos antes de cada palabra mnemotécnica, es decir, suma, resta, multiplicación y división, quiere decir que sí, sí van a, sí van a devolver un valor de retorno. ¿De acuerdo? Sí van a devolver un valor de retorno. Los paréntesis vacíos implican que no van a aceptar parámetro alguno o argumento alguno. ¿Ok? Al hacer cambio en la parte 1, en la sección 1, que son las cabeceras de las funciones, por lógica tengo que hacer cambios en las llamadas de las funciones. ¿De acuerdo? Empezando por la línea 18, aquí vamos a borrar en la línea 19, vamos a borrar lo que está dentro de los paréntesis, la 20 borramos y la 21 borramos. Así van a quedar. Y ahora lo que tenemos que hacer es decir que, ¿cómo le decimos que van a devolver? Lo podemos hacer de manera directa con un code, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner aquí la suma es, y ahí le vamos a poner esta manera, de esta forma, ¿de acuerdo? Acá lo mismo vamos a poner acá, copiamos esta parte de la línea y la pegamos aquí, pero le vamos a poner un endele previendo que necesito yo una línea de separación, en este caso, más bien un enter, no una línea de separación. Y ahí va a decir la resta es y aquí es resta. Y acá otra vez le vamos a poner un endele y aquí es la multiplicación. Y ahí está, la multiplicación es, y acá sería code la división. Y acá le vamos a agregar un endele. Y acá sería división. ¿De acuerdo? ¿Por qué en el primero no le puse endele? Porque pues es la primera línea que se va a imprimir. Después de la segunda en adelante necesito los endeles. Pero si tú quieres se lo puedes poner. No hay problema. ¿Ok? Y así le vamos a hacer. Esa es una forma. ¿De acuerdo? De todos modos, esto se está grabando, se va a subir al canal. Si quieres repetir esta parte en este minuto, pues ya lo puedes observar y lo puedes ir modificando a tu gusto y a tu manera. Entonces, así se queda en la llamada de las funciones, que son las invocaciones. ¿Ok? Ahora nos vamos a la parte 3, toda esta parte de aquí, que son las definiciones. Habíamos acordado que vamos a borrar lo que está dentro de los paréntesis. Esto de aquí, bye. Esto de acá, bye. Vamos paso a paso, Bye y bye. ¿Ok? Ahora, vamos a borrar los void. Cada void que ves aquí los vamos a cambiar para la suma, si no mal recuerdo, es int. Para la resta, si no mal recuerdo, es int. Para la multiplicación es un long. Y para la división es un float. ¿De acuerdo? Si no mal recuerdo. Bien. Ahora, si te das cuenta, ya concluí, ya estoy a punto de terminar. Hay repetidas líneas que dicen la suma es
la suma es, si te diste cuenta. Acá arriba dice la resta es, y así sucesivamente. Bueno, pues lo que está aquí a continuación lo vamos a eliminar todo esto, y vamos a dejar las operaciones aritméticas así. Ojo, te estoy enseñando paso a paso. Así los vamos a dejar. Ojo, no he terminado. Nada más estoy borrando lo innecesario. Ok, entonces esto lo voy borrando. Y aquí, fíjate bien, aquí voy a borrar este mensaje y voy a poner un 0. Ok, aquí fíjate bien. ¿Esto qué hice? Porque me falta algo. No he terminado el código, porque si yo lo compilo me va a mandar a volar. Va, así decirlo, ¿no? Que va a haber un error, ¿no? Entonces, este código va a ser el 26, código 26. Si lo probamos así como está, que esto es un error, a partir de la línea 28 va a marcar, creo, el error. Vamos a verificar. No, sí lo ejecuta, pero fíjate bien los datos. Son incorrectos. Estos valores, ¿qué onda? ¿Me explico? Esto es basurita. Así le llamamos técnicamente basura, porque no está haciendo nada. Pero aquí nos hace falta, por ejemplo, en la línea 28, nos hace falta un return. ¿Qué va a retornar de la función suma? Va a retornar A más B. ¿Qué va a retornar de la resta? Va a retornar A menos B. ¿Qué va a retornar de la multiplicación? Va a retornar A por B. ¿Y qué va a retornar de la división? Va a retornar A entre B. Si si B es diferente de 0, va a retornar la operación aritmética. Pero si es igual a B, es decir, un error, va a retornar 0. Es decir, que al menos el error implica que el 0 sea que no se puede dividir. Entonces ya con esto ya se ve distinto el asunto. Y ya nada más para terminar, esto hasta este momento ya está bien, pero el único problema si yo lo ejecuto es mi pregunta capciosa. ¿Qué va a sumar? ¿Qué valores van a sumar? ¿Qué valores van a restar? ¿Qué valores van a multiplicar y qué valores van a dividir? Si te estás dando cuenta, no estamos pidiendo valores. ¿Me explico? No estamos pidiendo valores. Por lo tanto, para pedir los valores, tenemos que poner acá code, dame dos números. Y aquí le vamos a poner sin. Vamos a utilizar las variables globales A y B. ¿Me explico? Estas A y B se encuentran declaradas en la parte superior, aquí en la línea 14. Ya no necesito volverlas a declarar porque son globales. Estas dos líneas que acabo de escribir para suma las copio y las pego antes de la resta. Las pego antes del return A por B y las pego antes de leaf. ¿Ok? Y ahora sí ya tengo los valores que quiero sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿De acuerdo? Así le vamos a hacer. Y ya ahora sí mi código ya está completo, ya están los valores que necesitaba y ya están las operaciones que necesitaba de la suma, resta, multiplicación y división. Pasamos a ejecutar y ahora sí ya podemos ver los resultados más correctos. Me pide, dame dos números. Ahí está, la suma es 11 y ya estoy detectando que me faltan los endele, pero ya están funcionando. Vamos a ponerles los endele. Copiamos, pegamos, pegamos. Si lo quieres poner también para la suma, pues pégalo. Y ahora sí, ahí está. Dame dos números, dame dos números, dame dos números. Y ya tengo los resultados. Recapitulando, no aceptan parámetros, quiere decir que los paréntesis están vacíos, pero sí van a utilizar el valor de retorno. Y ahora sí, aquí sí tenemos que poner los tipos de datos antes de cada palabra mnemotécnica y también ponerle los code y los sin para cada función. En este caso la suma, para la resta subcode y sin, para la multiplicación code y sin y para la división code y sin. Y ya la palabra mágica return, aquí estamos devolviendo un valor, en este caso estamos retornando A más B, el resultado, estamos retornando aquí en la línea 35
A menos B, en la línea 40 estamos retornando la multiplicación A por B, y en la línea 45 o 46, dependiendo el denominador, si el denominador es diferente de 0, en la línea 45 estamos retornando A entre B, o si el denominador es 0, estamos retornando 0 porque hay un error. ¿De acuerdo? Y con esto resolvemos estas operaciones en la tercera forma. ¿Alguna duda? ¿Ninguna pregunta? Ok, dicen que no, 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 no. Esta es la versión antigua, en la que antes se trabajaba con cabeceras de funciones. Ahora vamos a hacer la siguiente versión, la versión 2. Dime si voy muy rápido en la explicación o puedo también hacer la explicación un poquito más lenta o explicarlo de otra manera. Aquí tenemos la versión 2 de lo mismo, que no acepten parámetros, pero que sí devuelvan un resultado, ¿de acuerdo? Aquí en la versión 2, que es la versión actual, vamos a eliminar la sección de las cabeceras de las funciones. Las vamos a eliminar. Las eliminamos. Las variables globales ahí se van a quedar. Abrimos un espacio entre las variables globales y el main. Y aquí en este espacio vamos a quitar de esta última parte las definiciones de las funciones. Hasta aquí. Cortamos. Eliminamos el excedente de líneas vacías y pegamos, por ejemplo, aquí. Y así va a quedar. Ya no sería la parte 3, ya sería la parte 1. Y hemos concluido la versión actual, la que hoy en día se programa la mayoría de las veces funciones. ¿Ok? Y eso es todo. No hay ningún problema. Vamos a guardar cambios. Este va a ser el 26B. Y se va a ejecutar automáticamente. Ahora, por ejemplo, aquí para la división le voy a poner un 9 y un 0. Cuando me diga este resultado, no quiere decir que realmente hizo la operación de la división. Este 0 implica que hay un error. Si tú pusiste 9 entre 0, no vayas a pensar, 9 entre 0, entonces la división es 0. No, porque dentro de tu código, tú ya sabes que esto no se puede hacer. Entonces, para indicarle que vas a retornar un 0 porque el valor de retorno es flotante, este float hace referencia a entre B, o este float hace referencia al 0. Cuando tú veas que devuelve un 0, es porque hay un error. ¿De acuerdo? Hay un error. ¿Ok? Entonces, ahí te lo dejo para que tú sepas cómo esto. Por ejemplo, este long que ves aquí, hace referencia a que va a retornar A por B, que puede ser un valor largo, un entero largo. Este entero hace referencia a que va a devolver un valor entero entre A menos B, o el resultado de A menos B sería un entero. Y el resultado de A más B sería el valor entero que va a retornar. ¿Ok? De esto se trata el return. La palabra reservada, return. ¿Preguntas hasta aquí? Ya se fueron. Se vayan. Dice no, ninguna. Excelente. Ok, esto más al rato les prometo subir esto al Drive para que también se lo lleven, lo descarguen y lo modifiquen a su gusto. Bueno, pues vamos a terminar esta serie. Ahora vamos a copiar esta versión y vamos a crear un nuevo archivo con la versión 1. Pero en esta versión 1 dice que sí acepten parámetros y que sí devuelvan valor de retorno. Me explico, que sí acepten parámetros y que sí devuelvan un valor de retorno. Bueno, pues ¿qué crees? De la línea 8 a la línea 11, que está aquí, ya hay valores de retorno. Es decir, un valor entero, otro valor long y otro valor float. Las variables globales ahí se quedan, no hay problema. ¿De acuerdo? Ahora,
¿qué es lo que voy a modificar en primera instancia? Voy a modificar las cabeceras de la línea 8 a la 11. Voy a modificar las cabeceras de cada una de las funciones, ¿de acuerdo? Que acepten parámetros. Hace rato yo te dije, en la versión antigüita, es decir, con las cabeceras de las funciones, algunos programadores hacían esto. Si son dos parámetros, le ponían simplemente int, int. No era necesario ponerle el nombre de variables. Esto era antiguamente. Entonces, esto que hice, lo voy a copiar, lo voy a pegar, lo voy a pegar y lo voy a pegar. ¿Me explico? Porque algunas personas me dicen, oye, ¿y por qué se hace eso? Bueno, porque tiene que ver con el diseño top-down, de arriba hacia abajo. Acuérdate que te he comentado ese término. Diseño top-down, de la línea 1 hasta la línea, en este caso sería la línea 47. Diseño top-down, que va analizando el compilador de arriba abajo. Aquí lo único que estamos haciendo en la línea 8 y la línea 11, o más bien el compilador de la línea 8 a la línea 11, está detectando que vas a necesitar estas funciones o que vas a usar estas funciones. No le interesa cómo se llaman los parámetros, simplemente le estás insinuando que van a ser dos, dos, dos. No le interesa al compilador cuáles o cómo se llaman esos parámetros, simplemente que le digas que son dos y que son enteros. Es lo que necesita el compilador, ¿sabes? Pero hay otras personas que le ponen a cada una de ellas A, por ejemplo, B. Esto al compilador, pues en sí no le interesa saber si es A y B. Bueno, ya sabe que es A y B. Ah, ok, ya, vamos a decir, ¿no? El compilador. Ah, ya hasta incluso me dijiste cómo se llaman A y B. Ah, sí, pues chido, ¿no? Pues qué bueno. Pero de ahí en fuera ya no es tan importante. Entonces ya te estoy enseñando una manera, una forma de establecer parámetros. En esta última forma, que sí aceptan parámetros y sí devuelven valores de retorno, vamos a modificar la parte 2. Ya la 1, que fue las cabeceras, ya queda. Vamos por la parte 2. Aquí sí tengo que ponerle, en este caso, en las invocaciones A, B. A, B. Vamos a copiar todos. B, B, A, B. Estos valores de A, B los tengo que leer acá arriba. Code, dame dos valores. Y ya para terminar, sin A y B. Recuerda que A y B son variables globales, de ámbito global. ¿De acuerdo? Y ya con eso ya puede ejecutarse hasta este momento la parte 1 y la parte 2, que son las llamadas de las funciones o invocaciones. Lo único que tengo que modificar ahora son las definiciones de las funciones, que está acá, la parte 3. Simplemente aquí tengo que repetir, aquí le voy a poner in A, in B. ¿Me explico? Y aquí aprovecho para eliminar estas dos líneas porque ya no me sirven. ¿Por qué no me sirven? Porque este de dame dos números y sin A y B se encuentran acá en la línea 17 y en la línea 18. Al estar aquí, pues estas están de más. Entonces seleccionamos y eliminamos. Y se queda nada más el return A más B. Vuelvo a hacer lo mismo, aprovecho para eliminar lo que no me sirva y aquí simplemente copio estas dos variables, las pego aquí dentro del multiplicación y estas dos se eliminen. Y las pego dentro de división y estas dos se eliminen. Y si te das cuenta, el código se compactó y es más que suficiente. ¿De acuerdo? Esta sería la forma 4, por decirlo así, que sí acepten parámetros y que devuelvan un valor de retorno. ¿Ok? Guardamos cambios. Sería el programa 27. Y ejecutamos. Y ahí me piden igual lo mismo. Si me piden dos valores, automáticamente de esos dos valores se hace la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿De acuerdo? No sé si tengas alguna duda.
¿cómo sería para cada operación aritmética pedir sus dos respectivos valores? Bueno, estos dos valores que ves aquí que estoy seleccionando son para la suma. Los copio, abro una línea aquí y estos serían para la resta. Como ya están copiados, aquí los pego y estos serían para la multiplicación. Y en la parte de acá los pego y estos últimos serían para la división. ¿Ok? Ejecutamos. ¿Qué me falta ahí? El famoso endele y así sucesión. Le pongo la estética que me hacía falta. Vamos a copiar aquí. Pegamos. 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 Y ya. Este de aquí, si quieres, lo pegamos. Y ya quedó estéticamente hablando o separado para que ya no haya ningún problema de esa índole. ¿Ok? Ya cada uno está con sus líneas distintas. Bien, ¿aquí alguna pregunta? ¿Ustedes qué me dicen? ¿No? Ok, perfecto. Ninguna. Bueno, pues entonces, en este caso, vamos a copiar esta última parte, este último código. Copiamos y vamos a agregar un nuevo código, pero ahora vamos a utilizar la versión 2.0. ¿Qué tengo que hacer en la versión 2.0? Desde la línea 7 hasta la línea 11 voy a eliminar. Esto lo elimino, ya no me sirve. Y aquí abro un espacio, aquí voy a meter la sección de acá abajo, que es la parte 3. Copio todo esto de acá, corto, quito el excedente de líneas y aquí pego las funciones. Ya no sería parte 3, ahora sería parte 1, que serían las definiciones de las funciones, y lo demás queda igual. Esto que digo. Bien, ejecutamos, vamos a grabar de nombre, cambiar de nombre, este sería 27B. Guardamos cambios. Ya automáticamente se están ejecutando las líneas. Y es lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ok. Bien, gracias. Parece ser que quedó todo entendido. Son 2, 4, 6, 8 códigos los que hicimos rápidamente, si te diste cuenta. Los 8 códigos son 2 de cada uno, 2. Vamos a recapitular. Los primeros 2, que son estos 2 de acá, son para funciones que no acepten parámetros y que no devuelvan ningún valor de retorno. Cuando no devuelven, no hay que ponerle void. Te digo, return. Es decir, cuando veas la palabra void no es necesario ponerle la palabra return. Hay personas que le hacen así, return y punto y coma. Pues sí, no pasa nada, o sea, va a ejecutar lo mismo, pero pues está de más. Si ya estás indicando que no va a devolver nada o retornar nada, esto está de más. Que va a retornar, no va a retornar nada. Entonces, cuando veas la palabra void, si te das cuenta, dentro de las llaves no hay ninguna palabra return. Aquí hay void, no hay ningún return. Void, no hay ningún return. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esto sería para los primeros 2 códigos, estos dos de aquí. Para los segundos 2 códigos sería para funciones que sí acepten parámetros y que no devuelvan un valor de retorno. Vuelvo a repetir, cuando veas la palabra void, quiere decir que no hay return. Pero ahora la diferencia es que dentro de los paréntesis hay 2 parámetros. 2 parámetros, ¿de acuerdo? Estos parámetros, si te das cuenta, en la línea 8, que son las variables globales A y B, no es lo mismo que estas. Estos serían variables, por decirlo así, A y B. Los que están aquí adentro de los paréntesis serían variables como quien dice locales. Locales aquí a suma, a la variable, digo a la palabra suma. Estas dos variables A y B que están en la línea 14 serían como locales para resta.
Que se llamen igual para la suma y la resta, A y B se llamen igual, es completamente indistinto. Por ejemplo, aquí pude haber puesto X y Y, y acá sería X y Y. Y en la parte de acá abajo, en vez de ser A y B, por ejemplo, hubiera puesto M y N. O sea, esto es tu estilo. El chiste es que le entiendas. ¿Me explico? Pero no son las mismas variables que acá. Estas A y B, ¿dónde se utilizan dentro de este código? Se utilizan hasta acá abajo, en la línea 28. También se aplican en la línea 30, en la línea 32, en la línea 33, en la línea 35, en la línea 36 y en las líneas 38 y 39 respectivamente. ¿Ok? Entonces, esta sería la versión 2 de funciones que sí acepten y que no devuelvan un valor de retorno. Las siguientes dos hacen referencia a funciones que no acepten parámetros, es decir, que los paréntesis estén vacíos y que sí devuelvan un valor de retorno. Vuelvo a repetir, si aparece una palabra diferente de void, quiere decir que sí lleva return. Por ejemplo, aquí dice int suma, quiere decir que adentro del cuerpo o dentro de las llaves o el cuerpo de suma va a aparecer la palabra return. Si aquí en resta, que es la línea 16, aparece un int, un entero, aquí en la línea 19 va a aparecer un return. Si aquí dice long, aquí va a decir return en la línea 24. Si te das cuenta, ninguno dice void, por lo tanto aquí sí lleva la palabra return. Aquí lleva dos return porque estamos trabajando con un if. Si es verdadero para uno, se cumple. Si es falso para el otro, se cumple el otro. Ok. Preguntas. El último, simplemente el último es todo, sí devuelven y sí aceptan parámetros. Aceptan parámetros quiere decir que dentro de los paréntesis vas a poner varios parámetros o valores o argumentos, como quieres llamarle, y de todos modos van a llevar return en cada cuerpo. Observa, en la parte de abajo, aquí dice return, 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 y ambos return. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Wow, ya se fueron. Ok, bien, vamos a terminar. Si te das cuenta, eso es todo con respecto a este ejercicio. Voy a adelantar para el día de mañana, que vamos a hacer un proyecto, voy a adelantar dos funciones, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un ejercicio también sencillo para que tú veas cómo, eso sí, me vas a ayudar tú, me vas a ayudar tú. Vamos a hacer un ejercicio igual. Ahora con las operaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y vamos a ponerle la raíz cuadrada, o sea, cuatro funciones. Y tú ya decides, vamos a hacer un collage, la función, por ejemplo, seno, ¿cómo lo quieres? Con la forma 1, es decir, que no devuelvan y que no retornen. Y así me vas diciendo, ¿no? Y terminando este ejercicio práctico, hacemos un adelanto del proyecto final usando un menú y cómo lo mandamos a invocar dentro de otra función. ¿Te parece? Ok. Entonces vamos a hacer un archivo fuente. Aquí vamos a trabajar. Recordemos los gatitos. Me equivoqué. Y vamos a poner, me adelanto, include. ¿Te acuerdas que vamos a utilizar math para el seno, coseno y tangente? Aquí vamos a ponerle. Para el seno, el coseno, si te acuerdas, la tangente y la raíz cuadrada, SQRT. ¿Ok? Vamos a poner el using. Ahora, tú decides. ¿Cómo lo quieres que lo haga? En la versión que antes hacíamos con cabecera de funciones o sin la cabecera de funciones. Te leo en el chat.
mientras grabo. Va a ser programa 28. ¿Cómo te gustaría? Sin cabecera de funciones, dice Cristal, más rápido, más práctico, excelente. Entonces aquí voy a adelantarme poniendo el main y automáticamente le voy a poner el return 0. Eso sería la plantilla. Entonces, sin cabecera de funciones implica que aquí vamos a poner de una vez los, ¿cómo se llama? Sin cabecera, ok. Un dato adicional antes de que se me olvide, también a las cabeceras, en la parte de aquí para que te lo vayas grabando, a esto también se les llama prototipos. Prototipos de funciones. También, esa es otra manera de ponerle, en vez de ser cabeceras de las funciones, también le puedes llamar prototipos de funciones para que lo tengas a la mano, ¿de acuerdo? Copiamos y pegamos en la parte de acá. Llamadas las funciones, no, está acá. O prototipos de funciones. También nos vamos por acá. Prototipos de funciones y en el programa 27 serían prototipos de funciones. Esa es otra manera de decir cuando haya cabeceras, prototipos de funciones. Es un estilo o un término más técnico. ¿Ok? Bien, para que no se te olvide. Y vámonos ahora acá, vamos a ponerlo sin cabeceras o sin prototipos de funciones. Ahora, ya lo decidimos. Segundo, de estas 4 funciones, vamos a aplicar seno, coseno y tangente usando nombres mnemotécnicos. Ahorita lo vamos a hacer para que lo entiendas qué es eso. Para el seno, ¿cómo lo quieres? Que acepten, que no acepten parámetros, que devuelvan, que no devuelvan. Ayúdame. A ver, quiero que interactúes también para ver si quedó claro el tema. Para el seno, para la función seno, ¿cómo quieres que sea? Que devuelvan, que no devuelvan, que acepten parámetros, que no acepten parámetros. Decide tú. ¿Ok? Te leo. Que devuelva, ok, que devuelva, o sea, un return. Y que acepte parámetros o no acepte parámetros. Ayúdenme, que acepte, ok. Que acepte y que devuelva. Perfecto. Ese sería para el seno. Entonces, para que acepte y devuelva, vamos a ponerle float. ¿Por qué? Porque son de tipo decimal, punto decimal. El nombre mnemotécnico sería seno. Que acepte parámetros, vamos a ponerle un in, por ejemplo, x. Ahí está el parámetro. Y aquí le vamos a poner return, simplemente, y le vamos a poner x. Le puse un punto. Ahí está. Y eso es todo. Eso es todo. Ya, eso es todo. Sí, eso es todo. Porque ya me estás indicando que devuelva, o sea, return. Ahí está. Y que acepte parámetros. Perfecto. Un parámetro. Ok, ya tengo la primera. Ahora vámonos con la segunda del coseno. Ya no la voy a aplicar. Ahora aplica otra. ¿Cómo quieres que sea? Que acepte, perdón, que no acepte parámetros, o sí, que acepte parámetros, pero que no devuelva, o que no devuelva y no acepte. ¿Me explico? ¿Cómo lo quieres? Que no acepte parámetros, muy bien, es decir, que los paréntesis van a estar vacíos. Y la pregunta es, ¿devuelva o no devuelva? Que no acepte, ok, que no acepte parámetros, van a estar los paréntesis vacíos. Y la otra pregunta es, ¿quieres que devuelva? No devuelva, ok, perfecto. Que no acepte y no devuelva. Entonces, si no quieres que devuelva, vas a poner void. El nombre mnemotécnico, coseno, y paréntesis vacíos, que implica que no va a aceptar parámetros. Por lo tanto, aquí le vamos a poner un code, un endele para no errar, y le decimos dame un número. Y aquí le vamos a poner punto y coma y un sin. Aquí vamos a declarar una variable local, por ejemplo, un entero X, o vamos a ponerle A para que no nos confundamos. Y esta A es la que vamos a leer acá. Y ya para terminar, aquí le vamos a poner un code. El coseno es, y aquí le vamos a poner cos,
y entre paréntesis la variable a. Punto y coma al final. ¿Ok? Ahí está. Aquí también le pude haber puesto entre paréntesis void. ¿Me explico? Pero ese estilo ya es antiguo. Y automáticamente, si le pones paréntesis o se queda paréntesis vacíos, es porque implícitamente tiene un void. ¿Ok? Ya quedó nuestra segunda función, coseno. Vamos con la tercera, que va a ser la tangente. La tangente, ¿cómo lo quieres tú? Decide. Que acepte parámetros y que no devuelva. Tú decides. Ahí ya me escribieron. Dice que acepte y que devuelva. Es decir, lo mismo que acá. Que acepte y devuelva sería este estilo. ¿Así lo quieres? Es este estilo. Que no acepte y que no devuelva. Que no acepte y que no devuelva es este estilo. Que no acepte, paréntesis vacíos, no devuelva void. Si te das cuenta, aquí no hay ningún return. ¿Me explico? Es más, te voy a ayudar. Vale. Entonces, a ver, ya me escribieron ahí. Dice que acepte y que no devuelva. Perfecto. O sea, es prácticamente este. Vamos a poner que no devuelva, sería void. Vamos a poner aquí void. Tangente, que es el nombre mnemotécnico, pero ahora sí le vamos a poner una variable X, por ejemplo, aquí. Cuerpo. Y al final le vamos a poner code. La tangente es, y aquí le vamos a poner tan, y entre paréntesis la variable X que está ahí. Hasta aquí vamos bien. Y ya tenemos los tres estilos. Que devuelva, que acepte y que devuelva. Que no acepte y que no devuelva. Que acepte y que no devuelva. ¿De acuerdo? ¿Cuál me falta? ¿De acuerdo? O ya dígame rápido el que tú quieras, ya para no atrasarnos. Dime cuál quieres. Si quieres repetir uno de estos, lo hacemos rápido. Tú dime. Por ahí me escribieron, dice, ok, que se repita este de acá, que acepte y no devuelva. Que acepte y no devuelva. Exactamente es este, que acepte y no devuelva. Copiamos este estilo, lo pegamos, pero ahora va a decir raíz. Aquí le cambiamos raíz, ¿de acuerdo? Y aquí el peligro de la raíz cuadrada, si te acuerdas, es que el peligro de la raíz cuadrada es que tenemos que averiguar que el valor sea menor que cero. Tenemos que primero que averiguar. Entonces vamos a poner un if. Si x es menor que cero, quiere decir que hay un error. Ahí le vamos a poner void, perdón, code que hice. Error. No se puede calcular la raíz cuadrada. Ahí está. Esto es si es menor que cero. Y si no, le vamos a poner un else. Entonces aquí le vamos a cambiar, en vez de tangente, va a decir la raíz cuadrada. Y acá en vez de tan va a ser SQRT. Y ahí están las cuatro funciones que ustedes eligieron. De esta manera, estos serían las definiciones de las funciones. Ahí están las cuatro. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a hacer las invocaciones en la parte de acá, en la línea 26. ¿Ok? En la línea 26. Aquí vamos a empezar a hacer las invocaciones. ¿De acuerdo? Pero para hacer las invocaciones necesitamos analizar función por función. Así que vámonos de arriba abajo primero como es el seno. El seno, si te das cuenta, para el seno necesito un valor que en este caso es X, que no lo estamos leyendo. ¿De acuerdo? No estamos leyendo el valor de X. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar una variable local in X, por ejemplo, y ya después le vamos a poner un code, dame un número, y aquí le vamos a poner sin
X. ¿Ok? Ojo, vuelvo a repetir, para el seno necesito un valor. No sé cuánto vale X. Entonces en el main lo estoy leyendo, le estoy diciendo dame un número y aquí le estoy indicando que va a calcular el seno. Entonces en el main, aquí vamos a invocar con un code. El seno es, y aquí le vamos a poner sí, seno, y entre paréntesis X. ¿Ok? Probamos hasta lo que llevamos para que vayas viendo paso a paso cómo lo vamos a ir haciendo. Ejecutamos. Solamente va a calcular el seno. Dice, dame un número, y ahí está. El seno es este valor. ¿Ya lo viste? Hasta este momento está haciendo nada más el seno. Ok, ahora vámonos con el coseno. El coseno, si te das cuenta, directamente, nada más lo único que tenemos que hacer es poner coseno entre paréntesis vacíos y el punto y coma. Entonces aquí le voy a poner para el coseno, paréntesis vacíos y el punto y coma. Así de fácil, así de fácil. Y ya con esto manda a ejecutar el coseno. Probamos. Me pide un número para el seno, ahí está el seno. Me pide otro número para el coseno, ahí está el coseno. ¿Ya vieron? Ahí se está haciendo por separado cada operación. Ya nada más con esta línea, la línea 30, con eso estamos invocando al coseno, porque recuerden que el coseno no va a devolver ningún valor y tampoco va a aceptar ningún parámetro. Por esa razón se queda paréntesis vacíos. ¿Ok? Si ya le vamos entendiendo, ahora vamos con la tangente. En la tangente voy a aplicar el mismo valor de X. ¿Ok? Este valor X, ¿dónde lo leo? Es como el seno. Entonces acá abajo, debajo de esta palabra coseno, le voy a poner tangente porque tiene void. Void implica que no va a retornar nada, pero aquí le voy a poner la variable X que estoy leyendo en la línea 28. La línea 28 es la clave para que se ejecute la 31. ¿De acuerdo? Y recordemos que tangente tiene un void aquí, es decir, que no va a devolver nada, pero acá sí va a aceptar un parámetro. Ahí está. Aquí está. Así lo elegiste tú. Y aquí le voy a poner por X y Z en un endele, ¿no? Para que se vaya en la parte de abajo, ¿no? Ok. Aquí le voy a poner otro endele. ¿De acuerdo? Por si acaso. Y acá también otro endele. Y endele. Ok. Entonces probamos hasta este momento tres funciones trigonométricas. Seno, coseno y la tangente. Ahí está. Primera. Segundo, automáticamente al poner el 45 del coseno ya lo toma la tangente. Es lo que te estaba yo diciendo. La tangente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué me dicen por allá? ¿Nada? Bien, pues vamos a pasar a la siguiente y última, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es directamente, si te das cuenta, ahí está arriba la línea 20. Vas a escribir nada más raíz y le vas a enviar un parámetro. En este caso vamos a ponerle 45, o sea, X. Digo yo 45 porque es el valor que le estaba yo ingresando, ¿no? Haz de cuenta que X ya para mí es 45. Te preguntan, bueno, a veces me preguntan a mí, ¿por qué 45 tan? Porque son los resultados que ya me grabé y así yo evalúo rápidamente si está bien o mal. Por esa razón. Entonces, teniendo el valor inicial aquí en la arriba, aquí en la línea 28 y automáticamente se sabe en la parte final. Y ejecutamos y hemos concluido el ejercicio. Y ahí está. Ahí está la raíz cuadrada. Me dice cuadra. Me falta un da. Bien. ¿Alguna pregunta? Ya resolvimos este ejercicio con funciones. ¿Ninguna? Ok. Bien. Está sencillo, ¿no? Fácil. Ya nada más nos queda para terminar nuestra sesión, porque estuvo sencilla esta parte, esta última parte. Trabajar con funciones es sencillo.
Nada más lo difícil es decidir qué tipo de método, si aceptan o no aceptan parámetros, si devuelven o no devuelven parámetros. Mi consejo es domina una forma, un método, y ya pásate en ese para poder resolver proyectos un poquito más sofisticados o personalizados. Domina uno, ¿de acuerdo? No te metas desde inicio, desde un principio, a tratar de dominar todos. Mi tarea es explicarte las cuatro formas, pero tú toma uno, te muestra y domina siempre esa. Ya cuando la hayas entendido, vete a la siguiente y así te la llevas. Así vas ampliando tu visión de programador. Ok, vamos a terminar con este proyecto, este código, y para esto voy a ponerle el include otra vez. Esto va a ser como un proyecto final el día de mañana y vamos a ponerle un using namespace. Se me está ocurriendo también enseñarte, aprovechando el tiempo que nos queda, a enseñarte cómo hacer librerías. No sé, yo digo que sí, aunque no me digas ninguna respuesta. Si te pregunto, ¿quieres que te enseñe ahorita librerías? Me vas a decir que sí, pero de todos modos, lo vamos a hacer para que te enseñe para mañana a hacer una librería. Fíjate bien cómo le voy a hacer para modificar este código. Voy a hacer la versión uno y voy a crear una función llamada menú. ¿De acuerdo? En este caso, esta función va a tener varios codes. Vamos a ponerle menú principal, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle varios codes en la parte de acá. Y aquí vamos a poner opción 1 y así nos las llevamos. Vamos a cambiarle los valores. Y ahí está. Y en la parte final le vamos a poner la opción salir. Bueno, la opción salir sería esta. Vamos a poner para no alargar. Y en la parte de acá vamos a ponerle un code. Selecciona una opción. Esto lo vamos a hacer a partir de mañana, ya la última sesión. Ya les dije la fecha, mañana. Ok, este sería el menú a través de una función llamada menú, nombre mnemotécnico. No va a retornar nada, si te das cuenta puse void, no va a aceptar nada porque los paréntesis están vacíos y por ende no hay return. Y ya para terminar vamos a ponerle un email, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a poner las llaves, un 0, ¿ok? Y aquí voy a invocar a la función menú simplemente poniéndole la palabra menú con paréntesis vacíos, punto y coma. Aquí está la invocación. Invocación del menú, ¿ok? Ejecutamos, vamos a guardar cambios. Va a ser el programa 29 y ejecutamos. Esto es lo que va a salir, ¿de acuerdo? Y aquí supuestamente me va a pedir un valor, ¿ok? Entonces, ya nada más para terminar, voy a hacer otra función. Me explico en la parte de acá abajo, que le voy a llamar, por ejemplo, void opera menú, ¿ok? Esta función opera menú va a mandar a llamar o invocar el menú. Entonces, fíjate bien la jugada. Aquí voy a quitar esta línea. Voy a quitar esta línea y la voy a poner acá adentro. ¿De acuerdo? Y acá después le voy a poner una variable. En este caso le voy a poner aquí la variable UP. Fíjate bien. ¿Para qué sirve esta variable? Entonces aquí le voy a poner un sin OP.
¿Ya lo viste? ¿Para qué servirá esta? Para seleccionar la opción que tú quieras. Y entonces aquí en el main, como quité la palabra menú, aquí voy a implementar esta de acá y esta de acá. Probamos, ya te ven los cambios que estamos haciendo sobre la marcha. Ejecutamos. Si te das cuenta, ahí está el cursor parpadeando, ese sería el sin OP. Entonces aquí vamos a elegir el valor que tú quieras. ¿Ok? Hasta las partes que son erróneas, por ejemplo, dame una opción, la 99, que no existe. ¿Me explico? Eso es parte de la programación del proyecto final. ¿Ok? Ahora, ya nada más vamos a invocar, perdón, vamos a ejecutar un switch. Esto es un adelanto de mañana. Y aquí le vamos a poner según OP o switch OP. Entonces aquí vamos a poner cada case. Si te acuerdas esa lección, su respectivo break. ¿Me explico? Y aquí vamos a copiar para el caso 3, para el caso 4, para el caso 5, para el caso 6, para el caso 7. Vamos a terminar el caso 8 y el caso 9, si te das cuenta de la opción salir. Aquí está. El caso 9. Para el 9 le vamos a poner un exit, si te acuerdas, que es la salida. Ahora, esto es ya listo, ya está listo mi código. Todavía me falta muchas cosas. Y aquí le voy a poner un default. ¿Por qué el default? Porque si el usuario quiere ingresar un valor que no existe, ¿qué le vamos a decir? No existe esa opción. Y con esto concluimos nuestro código. ¿Ok? ¿Ya está listo? Son dos funciones, una función menú, otra función opera menú. Ambas no van a aceptar parámetros ni van a devolver un valor. La única invocación se encuentra en la línea 47 y ejecutamos. Ah, aquí me cometí un error. El punto y coma lo puse dentro del paréntesis y debe estar afuera. Ejecutamos. Por ejemplo, quiero la opción 0, que no existe dentro del menú, le doy Enter y dice no existe esa opción. Si te das cuenta, ahí terminó el código. Me falta implementar los ciclos, me falta implementar el limpiar pantalla, pero ya tenemos el esqueleto de mañana, un proyecto. Así le vamos a hacer con funciones. Por ejemplo, quiero la 9, que es la opción salir, y ya se sale del código. Ok, ¿sí quedó claro? ¿Cómo le vamos a hacer para el día de mañana? ¿Alguien que me diga? Bien, y ya para terminar nuestra sesión, les voy a enseñar cómo hacer archivos de cabecera, en este caso las librerías. ¿Cómo hacer una librería? Es decir, para ponerla aquí en el gatito include. ¿De acuerdo? Voy a crear dos librerías, ¿de acuerdo? Voy a crear dos librerías para mi proyecto o mi archivo 29. Entonces, para esto, fíjate bien, voy a crear un nuevo archivo, fuente, ¿ya lo viste? Así va a quedar esto. Posteriormente voy a agarrar una de estas funciones, por ejemplo, esta de aquí, todo menú, la cortamos, lo cortamos, ¿de acuerdo? Y lo pegamos aquí en este archivo. Así va a quedar, así va a quedar, no hay problema. Claro, aquí lo que tengo que indicar es con code, tengo que agregarle su, using name space std. Eso tengo que agregarlo, ¿de acuerdo?
Y ahora, ya para terminar, necesito guardar este archivo. Para guardar este archivo, fíjate bien, aquí en este mundo de archivos, voy a ponerle, fíjate bien, le voy a poner menú.h o simplemente menú. Y en la parte de acá abajo, donde dice tipo source files, que dice .cpp, etcétera, etcétera, ahí le picamos. Y en este listado que ves aquí, en este listado, aparece una opción que dice header files, o sea, archivos de cabecera, header, cabecera. Ahí está, el .h. Ahí le pegamos y le picamos, si te das cuenta, y automáticamente le pone este menú.h. ¿Ya lo viste? Y ya le damos guardar. ¿Cómo se llama mi archivo? Aquí arriba dice menú.h. ¿Ya lo viste? Este archivo solamente va a tener estas líneas de código. Este archivo no va a tener main. No vayas a poner la función main aquí porque te va a mandar a volar un error por ahí. Entonces, así va a quedar. Si hay un error, le vamos a agregar un archivo de cabecera. Pero bueno, esto es lo que queda. Ahora, me regreso al programa principal y en la parte de acá arriba voy a agregar un gatito include. Y entre los paréntesis angulares voy a poner menú.h. Este archivo que ves aquí, que estoy escribiendo, es este archivo de acá. ¿Ok? Y ya nada más, lo único que tenemos que hacer es guardo cambios y ejecuto este archivo, ¿sí? Así con esa carita cristal, así con eso. Ya quedaste de a 6, ¿ok? Ahora, donde se encuentra el main, que es aquí en este archivo, este es el que vas a compilar. No vayas a compilar este archivo. Este archivo no se compila porque no tienes el main. Entonces, donde se encuentre la función main aquí, aquí se va a compilar. Entonces, ejecutamos o compilamos. Si hay algún error, ahí me está marcando un error. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer a continuación. Aquí el error está porque estoy usando los paréntesis angulares. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa eso? Ok, ahí te va la explicación, ¿eh? Cuando yo creo mi propia librería, ojo, mucho cuidado aquí, no le vayas a poner, si es tu primera vez, por ejemplo, no le vayas a poner paréntesis angulares. ¿Por qué? Porque el dev C++ está infiriendo o pensando, entre comillas, digo, que el menú .h se encuentra en toda la familia, entre toda la familia de archivos de donde se encuentran los .h. Me explico. Pero como este archivo se encuentra, es más, me voy a enfocar acá. Este archivo se encuentra, ahorita te digo dónde está. Este archivo se encuentra en el archivo de cabecera. Voy a dejar compartir para que veas. Y lo voy a detectar acá. Espérame tantito, aguántame. Ya lo encontré. Fíjate bien. Ahí está. ¿Alcanzas a ver mi pantalla? ¿Sí la ves? Ok. Fíjate bien aquí. Quiero que veas que aquí hay un archivo, un icono nuevo. ¿Ya lo viste? Un archivo nuevo, que es el .h. Así lo va a detectar los archivos .h. Esto lo voy a eliminar. No me sirve. ¿De acuerdo? Este archivo es el que estoy basando. Este de aquí. ¿Dónde se ubica este archivo? Se encuentra dentro de la carpeta especial llamada curso C++. Esta carpeta yo la creé desde un principio de las clases o el curso. Entonces, cuando yo creé este archivo nuevo, este archivo de cabecera, aquí se va a poner o se va a guardar porque así yo lo quise. ¿Me explico? ¿Qué te estoy dando a entender? Que cuando trabajes con esto en el Dev C++, entonces ya no vas a poner paréntesis angulares. Vas a ponerle así, con comillas. Le vas a poner menú.h. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque como estás trabajando en la carpeta que te dije hace rato, en la carpeta actual del curso, ¿me explico? Aquí está. Quiere decir que cuando esté este archivo .h dentro de toda esta gama de archivos, quiere decir que ahí vas a poner comillas en el Dev C++. ¿Cuándo se van a usar? ¿Cuándo se van a usar los paréntesis angulares? Cuando este archivo se encuentre dentro de otra carpeta especial donde están todas las librerías del Dev C++.
Me explico. Puedo quitar este archivo y ponerlo en la familia de todos los archivos .h del dev C++. Sí, lo puedes hacer. No hay problema, no pasa nada. Me explico. El programador que ya sabe y detecta que estás usando comillas, quiere decir que este archivo, repito, se encuentra en la carpeta actual, en la carpeta donde están todos sus archivos. Pero acá en el IOStream, quiero que observes, no sé si notas esa leyenda que ves ahí, donde se encuentra en archivos de programas de C++. Ahí está, la carpetita, ¿ya lo viste? Ahí está. Y este archivo, ahí dice, se encuentra en menú, digo, en curso C++. No sé si alcanzas a ver la etiquetita que sale ahí cuando floto el ratón encima de menú. ¿Sí la ves? Ahí te está diciendo en qué carpeta se encuentra actualmente. Pero en IOStream, cuando floto el ratón en IOStream, ¿me explico? Ahí me va a detectar hasta dónde deben de estar todos los IOStream, perdón, todos los .h. Entonces, ya con las comillas estoy diciendo que mi archivo de cabecera se encuentra en la carpeta actual, donde estoy guardando todos mis archivos. Si yo lo hubiera puesto con el de cierre así, estoy indicando que mi archivo de cabecera menú.h se encuentra dentro de toda la familia de los .h del de C++. Vuelvo a repetir, si quieres que este archivo, quieres que esté dentro de la familia, lo puedes hacer. Nada más lo cortas de la carpeta actual y lo pegas en la carpeta donde se encuentran los .h, pero no es el caso. Entonces aquí simplemente le voy a poner comillas y observa cómo ya va a ejecutarse mi archivo. Así se va a quedar. Ejecutamos y ya no me marca error. ¿Ya lo viste? El usuario final no va a saber que estás usando librerías especiales. ¿Me explico? Entonces, así le vas a hacer si quieres trabajar con librerías actualmente en este momento con las comillas dobles, así con comillas. Y si ya le entendiste, ahora lo que tengo que hacer a continuación es hacer otra librería especial. Vamos a crear otro archivo, le vamos a ponerle aquí y esta librería así va a quedar. Me voy al programa principal y voy a quitar esta función, esta de aquí, hasta acá. Todo esto, todo este código lo corto, así va a quedar mi código. Y lo llevo acá a este archivo. Ahí está. Así va a quedar. Ahora, como estoy usando el objeto sin, como voy a usar aquí el objeto sin, ¿me explico? Aquí tengo que poner, fíjate bien, el using namespace std. ¿Me explico? Ojo, también tengo que hacer otra modificación. También tengo que hacer otra modificación, pero quiero que vayas viendo que esta línea de aquí, que acabo de escribir en la línea 1, es para el sin. Ok, bien. Entonces, me regreso. Ahora voy a guardar el nombre de este archivo. Le voy a poner opera menú y acá abajo le cambio a .h. Y así se va a llamar opera menú.h. Le doy guardar y ahí está el nombre opera menú.h. Observa mi ratón. Me voy al programa principal y aquí lo único que tengo que agregar es el gatito include y entre comillas opera menú.h. ¿De acuerdo? Y lo demás se queda igual. Ojo, no he terminado. No pienses que ya he concluido todo. Ok. Vamos a guardar cambios y fíjate, vamos a ejecutar. Y ahí está. Ya podemos ver que estamos usando dos librerías que yo creé. Una se llama menú y otra se llama opera menú. En mi proyecto, que así le vamos a hacer, vamos a crear librerías y así le vamos a implementar. Y acá están los menús. Perdón, está menú y .h y opera menú.h. Estas dos librerías, repito, no debes de implementarle el main. No le vayas a poner main, porque estas librerías, repito, no se compilan. Se compila donde está el main. Y así le vamos a hacer para mañana. ¿Alguna pregunta?
Ok, interesante, ¿verdad? Pues ya aprendiste cómo crear una librería. Pues bueno, jóvenes, eso es todo con respecto a estos ejercicios. Gracias, Ruth, ahí tu dedito arriba. Y esto lo voy a subir al ratito para que tú vayas haciendo tus códigos un poquito más profesionales. Jóvenes, me dio gusto verlos el día de hoy. Nos vemos en la última sesión, la próxima, ya para crear un proyecto aplicativo. Si no hay más comentarios, te agradezco tu atención y sigue programando, descarga las aplicaciones, en este caso el de C++ y los archivos que voy a subir al ratito. Pues bueno, muchas gracias, que tengas bonita tarde. Gracias. Hasta luego.